Quizás uno de los pasajes más conocidos de todas las parábolas que enseñó Jesús está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, y es la parábola del buen samaritano. Comenzamos en el versículo 25. Lucas capítulo 10, versículos 25. Entonces un abogado se puso de pie para ponerlo a prueba, diciendo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo: lo que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Y él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo: has respondido bien. Haz esto y vivirás. Ahora, si fuera tan simple como eso, ¿no sería increíble? Es todo lo que tienes que hacer. Hazlo si quieres vivir para siempre. Y quieres una vida real, solo ama a Dios con todo tu corazón y alma y mente y fuerza, y ama a tu prójimo tanto como te amas a ti mismo. Simple. ¿O lo es? A los abogados les gusta tenerlo todo un poco más definido. Y los abogados quieren saber cómo es exactamente. ¿Qué significan las palabras? Siempre están discutiendo sobre el significado de las palabras, y es interesante que este parece no haber tenido ninguna dificultad en amar al Señor con todo su corazón, mente, alma y fuerza, presumiblemente porque no preguntó acerca de eso. Pero él dijo: bueno, yo solo quiero saber, dime a quién tengo que amar, quiero saber quién es mi vecino. Él deseaba justificarse a sí mismo. Noten esa frase, es muy importante. Significa ponerse en el lado correcto de la ley. Él deseaba tenerlo claro, quedar del lado correcto de la ley. Dijo: ¿quién es mi vecino? ¿A quién se supone que debo amar yo? Y Jesús le respondió: un hombre iba de Jerusalén a Jericó, y él cayó en manos de ladrones, que lo golpearon, lo desnudaron y lo tiraron, y se fueron, dejándolo medio muerto. Ahora, por casualidad, un sacerdote bajaba por ese camino, y cuando lo vio pasó por el otro lado. Así también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por otro lado. Pero un samaritano, mientras viajaba, llegó a donde estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión. Fue hacia él y vendó sus heridas, derramando aceite y vino. Luego lo puso sobre su propia bestia, y lo trajo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios, que serían 2 días de salario. 2 días de salario, y se los dio al posadero, diciéndole que lo cuide. Y lo que sea que gastara se lo pagaría cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 creen que resultó ser el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que mostró misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. En otras palabras, si preguntas: ¿quién es mi prójimo?, la respuesta es: eres tú. ¿Entienden? En lugar de decir que es aquella persona o esa persona y esa persona, eres tú quien debes ser el prójimo. En otras palabras, quien quiera que te encuentres, donde sea que lo encuentres, cualquiera que sea su necesidad, tú eres el prójimo de ellos, no ellos. Tú eres el que viene en ayuda. Y eso es muy profundo. Cuando dejas de pensar en los demás como tu prójimo y piensas en ti mismo como su prójimo. Pablo en los Gálatas, capítulo 6, y el versículo 10 dice esto: así que cuando tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos los hombres, y especialmente a los que son de la familia de la fe. Mientras tengamos oportunidad, hagamos bien a todos los hombres, y especialmente a aquellos que son de la familia de la fe. Hay 2 lecciones muy difíciles de aprender en relación con el cristianismo. Una, que no se puede salvar por las buenas obras. 2, que usted es salvo para las buenas obras.
Y eso es muy difícil de aprender realmente. Ambas van directamente en contra de la naturaleza humana. Veamos la primera. Existe la complicación de que los cristianos no tienen el monopolio de las buenas acciones. Permítanme ser completamente honesto y decir que conozco a muchas personas afuera de la iglesia que ni siquiera se llamarían cristianos, que hacen muchísimo bien en el mundo. Y una de las tentaciones es pensar que no hay necesidad de que tales personas se salven. También otra de esas tentaciones que surgen es que si estás haciendo buenas obras, es que siempre que estés siendo útil y amable con tus semejantes, entonces no necesitas ser salvado, porque de hecho te has salvado a ti mismo. Ahora, realmente es tan difícil para nosotros aprender que no es el bien que hemos logrado, sino el bien que no logramos lo que es decisivo a los ojos de Dios. Cuando hacemos la pregunta, ¿cuál es la nota para pasar? ¿Cuánto debería ser? ¿50%? ¿60%? ¿Qué piensan que sería lo justo? ¿Sería justo que los que llegan a un 61% pasaran y los del 59% fallaran? ¿Dónde vamos a poner la leña? La respuesta es que lo que Dios espera de nosotros es más grande que todo lo que esperamos el uno del otro. Y si esperamos poco el uno del otro, y luego nos damos crédito cuando hacemos el bien, entonces simplemente no estamos pensando como Dios en absoluto. Dios espera todo de nosotros. En otras palabras, cuando hago una buena acción, no es mi crédito, es pagar lo que debo. Lo debo. No es algo que estoy haciendo como un favor, es algo que debo hacer. Y lo debo hacer porque Dios lo espera de mí. Y es una revolución en tu forma de pensar cuando dejas de venir a Dios diciendo, qué buen chico que soy, cuánto he hecho. Sino, cómo me he quedado corto en lo que Dios tenía todo el derecho a esperar de mí. Ahora otras personas pueden decir, Él es un amor, siempre está ayudando a la gente, siempre lo está haciendo bien. Pero Dios dice que cuando tú no has hecho todo lo posible, eres un sirviente no rentable para Él. Él ha hecho más por ti de lo que nunca ha recibido. Todavía no ha recibido de ti todo lo que esperaba y debería haber recibido. Lo sé por mi propia vida. Cuando miro detrás sobre mis 40 y tantos años y la cantidad de cosas que podría haber hecho, todo el bien que podría haber alcanzado, y me doy cuenta que he quedado muy por debajo de la gloria de Dios, muy lejos. A continuación uno se da cuenta de que es cristiano no por las cosas buenas que ha hecho, sino por las cosas buenas que no ha hecho, por las cosas buenas que Dios ha hecho por ti. Hay un mundo de diferencia entre decir que uno es suficientemente bueno para Él y decir que Él es lo suficientemente bueno para mí. Eso es completamente diferente. Así que, aunque estoy predicando sobre cómo hacer el bien esta noche, quería comenzar diciendo que nunca se puede llegar al cielo haciendo el bien. Porque nunca sería lo suficientemente bueno. Suena simple decir que todo lo que necesitas hacer es amar a todos los demás tanto como a ti. ¿Quién se atrevería a levantar la mano sobre esto? Suena... Aún sobreestimándonos a nosotros mismos, ¿nos animaríamos a levantar la mano? Suena muy simple decir, ama a Dios con todo tu corazón y toda tu mente y toda tu alma y todas tus fuerzas, hasta que comienzas a mirar dentro de tu corazón dividido, que quiere hacer el bien un minuto y quiere no hacerlo al minuto siguiente. Así nunca jamás podemos ser salvados por buenas obras. Luego descubrimos para nuestro deleite que Dios dice que su bondad es suficiente para los dos. El reino de los cielos se abre de par en par a los mendigos, pero no a los que están bajo su propia autoestima. ¿Por qué? No sea que nadie pueda jactarse. Lo único que Dios no puede soportar, que es la raíz de todos los demás pecados, es el orgullo, el gran yo. Y si puedo llegar al cielo con buenas obras, entonces lo hice y puedo jactarme. Puedo decir que otro puede que necesite perdón, él puede necesitar la sangre de Cristo, pero yo no. Yo soy un buen tipo. Llegué aquí por mis propios medios. Soy un hombre hecho a mí mismo. Y podemos meter nuestros pulgares en nuestras solapas y decirle a Dios, estoy aquí porque trabajé duro para ello. No por obras. No sea que ningún hombre se jacte. La forma en que vienes al reino de los cielos es una forma que corta tu orgullo, porque no tienes nada que aportar.
Ahora, habiendo dicho todo esto, la tentación, cuando has aceptado esto y te conviertes en cristiano sobre la base de la bondad de Dios y no la tuya, la tentación entonces es decir, bueno, ahora puedo sentarme y no necesito hacer nada bueno. Ahora que estoy en mi camino a la gloria, el cielo es mío. No es por buenas obras, así que ¿a quién le importa? Disfrutemos del cristianismo, sentémonos en las instalaciones, tal vez no nos mantengamos firmes en las promesas, pero vamos, disfrutemos siendo cristianos. Esa es la tentación sutil. Por un lado, tenemos que resistir la idea de que somos salvos por buenas obras, pero por otro lado, cuando hemos sido salvados por la gracia de Dios, tenemos que recordar que Dios nos salvó para buenas obras. Y la diferencia es total. Una persona hará buenas obras para llegar al cielo y la otra hará buenas obras porque va al cielo. Y es la diferencia entre el agua y el aceite. Estos dos enfoques sobre hacer el bien. Cuando me llevan al cielo, cuando soy salvo, cuando me convierto en cristiano, me he convertido en un seguidor del Señor Jesús. Y la Biblia nos dice que el Señor Jesús fue un bienhechor, que hizo el bien. Nunca permitas que la palabra bienhechor se convierta en un insulto. Es un gran cumplido que una persona sea un bienhechor. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Y el Señor mismo dijo, les diré cómo pienso en la calificación social. En la parte superior de la sociedad están los sirvientes. Y en la parte inferior están los que son atendidos. Ese era su pensamiento. Los que hacen el bien a los demás están arriba de todo. Los siervos por sobre los que van a ser ministrados. Él dijo, vine a ministrar, no vine a la tierra para que la gente hiciera cosas para mí, vine a hacer cosas para ellos. Y en la última noche en la que lo traicionaron, no solo tomó pan, no solo tomó vino, sino que tomó una toalla y se la colgó a la cintura y se arrodilló y lavó pies. Eso es una tarea servil en este país, pero en el clima del Medio Oriente eso es realmente una tarea sucia. Y estaba reservada para el esclavo más bajo. Incluso los esclavos superiores no lavarían los pies. Pero Jesús dijo, esto es lo que he venido a hacer. Llámame Señor y amo. Sí, tienes razón. Pero también soy tu sirviente. Y así debe ser. Y enseñanza tras enseñanza nos impuso el simple deber de hacer el bien. Hacer lo que hizo el buen samaritano. En otras palabras, somos salvados para servir. Ya he dicho que las personas fuera de la iglesia hacen muchas cosas, buenas acciones. Agradezco a Dios que no haya dejado a los seres humanos sin un rastro de compasión por los demás. De lo contrario, este mundo sería un infierno. Y un día será así, pero todavía no es el infierno. Porque incluso los ateos y agnósticos que no conocen a Dios y no lo reconocen, son capaces de hacer cosas buenas a otros hombres. Gracias a Dios por eso. Me han ayudado personas que no conocen a Dios y le agradezco a Dios por ello. ¿Pero hay alguna diferencia entre el servicio que un cristiano provee y el servicio que cualquier otra persona puede dar? Ambos pueden ir y limpiar de matorrales el jardín de alguien, ayudar a un anciano. ¿Hay alguna diferencia? Hay tres diferencias muy profundas. Número uno, ¿por qué lo hacen? El motivo. Uno podría hacerlo, por supuesto, a favor de uno mismo, para su propio bien. Mucha gente hace el bien por eso. Una querida dama me decía, bien, cada vez que uno de mis vecinos está en problemas, soy la primera en ayudar, porque nunca se sabe cuándo uno necesita la ayuda. Ella fue absolutamente honesta. Ella me dio su motivo. Era real. Y era una especie de seguro mutuo. Y muchas personas hacen el bien precisamente por esa razón. Porque nunca se sabe cuándo es posible que necesites ayuda. Así que pagas el seguro y luego cuando llegue la tragedia te ayudarán allí. Hay otros que lo hacen para complacer a los demás. No para ayudarse a sí mismos en una fecha futura, sino para ayudar genuinamente a sus semejantes. Me quito el sombrero ante todo humanista que sea lo suficientemente altruista en sus motivos como para querer ayudar a los hombres simplemente porque son hombres. Pero les diré por qué lo hace un cristiano. Lo hace para complacer al Señor. Y complacer al Señor es un motivo muy profundo que hace ayudar a otra persona o satisfacer sus necesidades. Un cristiano y un incrédulo puede hacer exactamente la misma buena acción
Y uno lo hace para complacer al Señor y el otro lo hace para ayudar a los hombres. Hay una diferencia de motivo. La segunda diferencia es una diferencia en la dirección en la que va la bondad. Un cristiano ayudará a cualquiera, o espero que lo haga, si se le dice que haga lo bueno con todos los hombres. Pero en la mente de todo cristiano hay siempre algo especial para aquellos que son de la familia de la fe, el pueblo de Dios. Aunque el círculo de su ayuda será tan amplio como el mundo, hay un círculo especial dentro de ese círculo para la gente de Dios. Eso es una diferencia. El incrédulo no tiene una preocupación especial por los hijos de Dios. La tercera diferencia estará en el alcance de la ayuda. Esto sale muy claramente en un funeral. He vuelto a veces de un funeral a una casa para tomar el té y hay una mezcla de personas, algunos de los cuales son cristianos y otros no. Es bastante sorprendente ver la diferencia en el alcance de la ayuda que se puede ofrecer. Después de murmurar los clichés habituales, el incrédulo invariablemente aprovecha la oportunidad para dar ayuda práctica, preparar el té, moverse, acomodar las cosas y esas cosas. El creyente puede ayudar a un nivel más profundo, donde todos los clichés triviales del humanismo no tienen nada que ofrecer. Un creyente es capaz de decir algo mucho más profundo. ¿Por qué? Porque un creyente puede ayudar al alma de un hombre, no solo a su cuerpo y su mente, sino también a su alma. Cuando miras a esas personas necesitadas, ¿solo ves cuerpos? Estamos acostumbrados ahora a estas horribles fotografías de pequeños niños, piel y huesos vagando por la faz de la tierra. Los han visto en televisión y en las revistas y anuncios en los periódicos. Pero cuando los miras, tu corazón inmediatamente dice, si uno pudiera ayudar a su cuerpo. Pero cuando un cristiano mira eso, cree que hay un niño pequeño que está siendo llevado a la eternidad. Un niño que tiene un alma y un cuerpo. ¿Quién va a hacer algo al respecto? En otras palabras, la amplitud de tu ayuda será mucho más profunda. No solo ayudas al cuerpo y mente. El cristiano quiere ayudar al alma. El arzobispo William Temple fue un gran cristiano y escribió un excelente comentario devocional sobre el Evangelio de Juan. Mientras trabajaba en el día a día, escribía sus propias notas sobre lo que había leído. Y llegó a esta frase en el capítulo 1. Es la frase en la que un hermano lleva a su hermano a Jesús. Y dice esto. Y él lo llevó a Jesús. Y el arzobispo Temple escribió esto. Este es el servicio más grande que un hombre puede prestarle a otro. ¿Cuál es el mejor servicio que puedes prestarle a alguien? Llevarlo a Jesús. No puedes hacer nada más grande que eso. Y eso es lo que el ateo no puede hacer. Es algo que el agnóstico no puede hacer. O el incrédulo no puede ni empezar a ayudar a sus semejantes a encontrar el perdón. Pero el creyente puede. Ahora veamos nuestro texto y tengo 2 puntos para mi sermón de esta noche. Debe ser un récord. Pero aquí está el punto número 1. Haz el bien a todos los hombres. Y el punto número 2, especialmente para aquellos que son de la familia de la fe. Así que veamos estos 2. Hacer el bien a todos los hombres, sin calificaciones, sin límite de edad, raza, clase, color, sin límites. Y ahí es donde el cristiano debe trazar su círculo. Y debe estar listo y dispuesto. Si tiene oportunidad de ayudar a alguien, es un reto fantástico. Ahora voy a mencionar 3 canales. Estoy poniendo más puntos ya, pero 3 canales de ayuda a todos los hombres. Y es un deber cristiano participar en los 3. Número 1, ayuda personal. Ayudar a una persona. Es por eso que leí esta hermosa historia del buen samaritano. El hombre dijo, dime quién es mi vecino y yo voy a amarlo. Si me dices quiénes son. Si mis prójimos están para un lado o por el otro, yo sé dónde estoy y puedo empezar a amar a mi prójimo. Pero Jesús dio la vuelta y dijo, tú eres el vecino. Y a cualquiera que conozcas estás llamados a ser un vecino para ellos. Tu vecino no es el hombre que vive al lado. Puede que sea un extranjero, él puede ser un samaritano, puede ser un judío, cualquiera. Pero tú debes ser un vecino para ellos. Una de las cosas más desafiantes que escuché fue sobre un estudiante en Glasgow
en una universidad de formación teológica y durante su formación desaparecía todos los jueves por la tarde. Bueno, era 2 veces por semana. Creo que era algo así como los martes y los viernes. Desaparecía de la universidad durante unas 2 horas y luego regresaba. Y los estudiantes trataban de averiguar a dónde había ido. Había todo tipo de rumores. El principal era que había conseguido una prometida y que el director de la universidad no aprobaba que los estudiantes se comprometieran, por lo que pensaron que se encontraría con ella en algún lugar secreto. Así que los rumores volaron, hasta que finalmente los estudiantes sintieron tanta curiosidad que lo siguieron, sin su conocimiento. Y siguieron a este estudiante llamado Evans, y fueron por una calle y por otra, y llegaron a unos apartamentos altos que ves en Glasgow, que afortunadamente están desapareciendo, pero eran esos edificios viejos y superpoblados. Él subió las escaleras y iba a un pequeño apartamento, donde vivía una anciana postrada en cama, y pasaba 2 horas limpiando el piso, cocinando su comida y dejando todo listo. Luego simplemente regresaba a su teología. Hay algo en eso como si fuera de Cristo. No quería que nadie supiera. No les decía que él lo estaba haciendo, simplemente era para complacer al Señor. Había una necesidad de la que había oído hablar y fue y lo hizo. Ayuda personal. Solo en el día que se revelen todas las cosas, se revelará la cantidad de ayuda personal de la gente como la que hizo él. Una de mis más hermosas experiencias en la vida fue cuando fui ordenado ministro y tuve las manos de este hombre en mi cabeza. Él todavía está haciendo este tipo de cosas. Tiene 80. Es un hombre maravilloso. Ahora los cristianos no tienen el monopolio de esto, lo sé. Pero vamos a tener esto al menos. Y si puedo decir, en un lugar como Guildford, las necesidades que claman en voz alta para ser satisfechas no son necesariamente necesidades físicas. En esta comunidad sofisticada, en esta sociedad de la abundancia, algunas de las mayores necesidades de nuestros semejantes, hombres y mujeres, son mentales y emocionales. La soledad es moneda corriente en este lugar. Las personas están solas, a menudo debido a su propia culpa, a su propia timidez, a su propio aislamiento y a sus propias inhibiciones, sus propios sentimientos acerca de lo que otros piensan. Pero hay una necesidad desesperada, y este es el tipo de trabajo que es exigente y agotador. Pero está ahí para hacerse. Hay personas en Guildford que pueden no necesitar que les freguen el piso o que les caven el jardín. Hay quienes que necesitan eso, pero hay otros que simplemente necesitan que alguien hable con ellos, que se interese. Un hogar al que podrían ir. Ayuda personal. El segundo canal que quiero mencionar es el canal de los servicios sociales. Incluso en este bienestar que tenemos, hay todavía muchos vacíos que son llenados por muchas organizaciones de voluntarios. No creo que la Iglesia sea de ninguna ayuda cuando trata de imitar todas las organizaciones sociales. Preferiría que los cristianos se inyectaran en esos servicios, llevando el amor de Cristo como un extra a los servicios sociales. Me reúno con regularidad y me reuní este jueves por la mañana, o miércoles, o jueves. Me reuní regularmente con todos los trabajadores sociales de Guildford. Son 50 o 60 en esta ciudad. El 90% de los que se reúnen se les paga a tiempo completo, pero tienen un ejército de voluntarios que van desde samaritanos hasta voluntarios de la Cruz Roja y las St. John's Ambulances, una organización benéfica. Y me golpea con mucha fuerza cuando me encuentro que hay un mayor porcentaje de cristianos en los servicios sociales que quizás en la mayoría de las otras áreas de la vida. Es muy interesante ir a una reunión de trabajadores sociales y conocer cristianos. Y agradezco a Dios por los cristianos que irán a los servicios sociales y harán el bien. El tercer canal, que es muy descuidado, es el canal de usar el trabajo diario para servir a sus semejantes. Una de las cosas que necesitamos recuperar desesperadamente en nuestros días es la idea de que realmente se puede servir a Dios cuando se está en el trabajo. No usando el tiempo del jefe para testificar al hombre que está en el escritorio de al lado. Eso debe hacerlo uno en la pausa del café. No con el tiempo que el jefe te ha pagado, sino en el servicio a Dios en tu trabajo.
Jesús fue carpintero durante 18 años. ¿Creen que no estaba sirviendo a sus semejantes en el nombre de su Padre Celestial durante ese tiempo? Tenemos la idea de que en el cristianismo solo se puede servir en el tiempo libre, pero no es nada de eso. Hay solo un tipo de servicio en el Evangelio, y es el servicio de tiempo completo. Cuando puedes considerar tu trabajo diario como tu servicio al Señor y trabajar para Dios en lugar de trabajar para ese jefe, eso hace una gran diferencia. Nuevamente se ha extendido la idea de que un cristiano solo puede ofrecer su trabajo si trabaja para la gente directamente. Hay una locura entre los jóvenes de hoy en día por ser un trabajador social. A menudo aquellos con demasiados problemas propios para resolver quieren ser un trabajador social. Ahora, esto no es necesariamente un servicio cristiano. Puede ser carpintero o carnicero. Recuerdo un día que un muchacho de la Fuerza Aérea que estaba haciendo su servicio nacional vino a verme. Un chico encantador, que vive en Kent ahora. Su cara brillaba como la luz del sol. Un querido cristiano. Y vino a verme y me dijo, ¿sabes que he estado orando mucho sobre lo que debería hacer cuando deja el servicio nacional? Al dejar la Fuerza Aérea. Y él me dijo, ¿sabes que Dios ahora me ha llamado a su servicio? Y sé lo que quiere que haga. Y pensé, ¿qué va a decir? ¿A África, China? Y le dije, ¿a qué te ha llamado Dios? Y él dijo, a que sea plomero. Le dije, contame más. Entonces me dijo todos los nuevos desarrollos de plomería, los tubos de plástico, las tuberías rotas que se pueden arreglar. Estuve leyendo todo sobre eso. Y dijo, Dios me ha dicho que quiero que seas plomero. Y dijo, casi no puedo esperar para volver a la plomería. Él había hecho un poco antes de entrar. Y dijo, ¿no es genial? Le estaré poniendo grifos, poniendo arandelas y haciendo todo ese tipo de cosas para el Señor. Y él estaba emocionado. Y es un plomero ahora, un plomero para Dios. Está sirviendo a sus semejantes. Y saben que cuando entra un plomero cristiano, cuando tus alfombras están todas mojadas y todo salió mal, ¿qué diferencia debe haber? Y ahí está en Kent. Es un plomero para Dios. Y él está llamado por Dios para ser un plomero. Es un servicio cristiano. Y está tanto en el servicio en tiempo completo como cualquier misionero. Solo que está haciendo un trabajo diferente, que es bueno para todos los hombres. Terminaré citando a John Wesley. Me temo que soy un gran admirador de John Wesley a nivel humano. Cuando los primeros metodistas se acercaron a John Wesley y le dijeron, ¿escribirías algunas reglas para la vida cristiana? Para que nos orienten sobre cómo vivir una buena vida cristiana. Sí, claro, dijo. Y esto es lo que él escribió. Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las formas que puedas, en todos los lugares que puedas, todo el tiempo que puedas, a todas las personas que puedas, siempre que puedas. Y luego les dio las reglas. Eso te mantendría alejado de los problemas, ¿no es así? Y es suficiente para hacerlo. Déjenme leer esas palabras de nuevo, que son las palabras de un hombre que entendió lo que los servicios cristianos te pueden hacer. Haz todo el bien que puedas, de todas las formas que puedas, en todos los lugares que puedas, todas las veces que puedas, a todas las personas que puedas, siempre que puedas. Si lo desean, lo escribiré después para ustedes. Ahora el segundo punto, especialmente para aquellos que son de la familia de la fe. Está a más servir a los demás y descuidar a tu propia familia. Hace algunos años me encontré con un caso así, donde un miembro de la familia haría algo por alguien de fuera y nada en casa. Eso no es cristiano. No solo tienes una familia física, tienes una familia espiritual. Está mal que un cristiano esté tan ocupado ayudando al mundo que nunca hace nada por la iglesia. Especialmente para la familia de la fe. Hay una necesidad en la familia espiritual de servicio cristiano y francamente es la manera de sentirse como en casa en una iglesia. Si no te sientes en casa en una iglesia, pues es porque no estás sirviendo. No vinieron, espero, para ser ministrados, sino a ministrar. Es muy fácil elegir una iglesia para ir donde pueda ser ministrado. La gente dice, estamos buscando una iglesia en el área en que nos vamos a mudar, estamos buscando una iglesia donde tendremos suficiente comida, estamos buscando una iglesia donde se cuide a nuestros jóvenes y donde haya muchos líderes para hacer cosas por ellos. Entonces mi corazón se hunde un poco, porque nunca dicen, estamos buscando una iglesia donde podemos hacer algo, donde podemos servir. Si no estamos buscando dónde podemos ser servidos. Me temo que eso no es saludable.
Recuerdo haber salido de visita una tarde hace años, y esto es bastante literal, así que entré en una casa y me llevaron a la habitación del frente. Y la dueña de la casa tomó una sábana llena de polvo de la silla y la dobló. Y me dijo que me sentara en una silla importante, lo cual hice con mucho cuidado. Entonces tomó una sábana llena de polvo de otra silla y se sentó. Era el salón que se usaba para los funerales y las bodas. Y me senté allí y tuvimos una conversación muy formal, una taza de té, y tenía miedo de romperla. Así que salí de esa casa y fui a otra casa. Y la señora estaba tapada de jabón y me dijo que pasara, que estaba en la cocina. Y cuando terminé de entrar, ella puso un paño de cocina en mi mano y me dijo, bueno, ¿puede hablar conmigo mientras limpiamos? Y les diré esto, me sentí mucho más en casa en el segundo lugar que en el primero. Estaba haciendo un poco las tareas del hogar, era parte del equipo. Estaba siendo tratado como un miembro de la familia. Si realmente quieren sentirse como en casa en una iglesia, entonces les sugiero que pidan un trabajo que les dé un poco de servicio para prestar. Déjenme entrar y denme un paño de cocina. Y ahora, ¿qué se puede hacer en una iglesia? Quiero tratar ahora con una pregunta que concierne a esta iglesia, porque a menudo me hacen esta pregunta. ¿No es cierto que cuanto más grande es la iglesia, menos necesidad tiene de trabajadores? Muchas personas me han dicho esto. Nos hemos preguntado si debemos unirnos y creemos que habría mucho más que hacer en una iglesia más pequeña. Así que seguimos adelante. ¿Cuál es la respuesta a esto? Hay algunos problemas generales de una iglesia más grande en este asunto del servicio cristiano. Ojalá me gustaría tener un pizarrón porque quisiera dibujarles un gráfico. Tal vez no tengan todos una mentalidad gráfica, pero déjenme intentar esbozarlo. Mientras el número de las personas de la iglesia sube y la congregación se hace más grande, la cual debería ser siempre así, una iglesia que no está creciendo, dudo que sea una iglesia, porque se nos dice que crezcamos. A medida que la iglesia crece así, la necesidad de ciertos tipos de trabajadores se reduce. Definitivamente, esta necesidad de ciertos tipos de trabajadores disminuye proporcionalmente. Pero también la necesidad de otro tipo de trabajadores aumenta bastante. Y les voy a decir la diferencia. La necesidad de aquellos que son buenos con las cosas disminuye y la necesidad de los que son buenos con la gente sube. Déjenme ilustrarlo. Los que se ocupan de las cosas, el trabajo que se debe hacer con las cosas se hace más grande. Así que todavía necesitan algunas personas para hacerlo. Y por lo tanto vienen trabajos cada vez más grandes. El organista, por ejemplo. Se necesita un solo organista en una congregación, ya sea de 20 o de 2000. Y el trabajo de nuestro organista es tocar el órgano. Eso es una cosa. Y lo hace de manera encantadora y nos ayuda con ese órgano. Pero no importa cuán grande sea la congregación, solo tenemos necesidad de un organista por servicio. Pero es todo lo que necesitamos. Así que en una iglesia pequeña hay necesidad de un organista. También esto se aplica a tesoreros. Las cuentas de una iglesia grande se vuelven más y más gravosas, cada vez más complicadas, pero aún así todavía tienen un solo tesorero en la iglesia, que se encarga de ello. Hay un límite en el número de personas en las puertas, por ejemplo. No importa cuántos vengan a la comunión, es una persona la que está en la puerta y John, con fidelidad y amor, donará 1 hora y media de su tiempo preparando las sillas y todo esto. Estoy seguro que a él le gustaría tener un poco de ayuda si quisieran ayudarlo, pero ven que el trabajo crece, pero todavía es un solo trabajo. En una congregación más grande la necesidad de la gente que haga cosas se reduce todavía más. Es un número limitado de cada uno de ellos. Me temo que un trabajo cada vez más grande y necesitamos orar por ellos en su trabajo. Usar las cuentas de la iglesia para una iglesia de 20 miembros es mucho más simple que para una iglesia como esta. Pero la necesidad de trabajadores que trabaja con gente se dispara. Y les diré por qué. Primero, porque hay más gente. En segundo lugar, porque a medida que tienes más gente, se vuelve más y más fácil que el individuo se pierda en la multitud. Y ciertamente una persona no puede notar quién está allí y quién no, y cuando alguien está en problemas y no, es mucho más difícil de descubrir. Ahora, alguien ocasionalmente me dice, ¿no viste que yo estaba allí el domingo? Y no sé si ser sincero o amable. Y tengo que decir, bueno, lo siento, no me di cuenta.
Y francamente, durante las canciones prefiero cantar bien en lugar de mirar a mi alrededor para ver quién está. Pero no pueden darse cuenta. Y por lo tanto la necesidad de que la gente se dé cuenta aumenta. Pero hay un poco más. Una congregación más grande atrae a personas con problemas. Mucho más que una pequeña. Una persona con un problema personal irá donde hay una multitud por dos razones que están en conflicto. Una, que en una multitud no serán tan llamativos, y dos, que entre la multitud es posible que haya más probabilidades de encontrar a alguien que pueda ayudarlos, porque hay más personas allá. Y por lo tanto una iglesia que está creciendo atrae a más y más personas con problemas, que necesitan ayuda y atención personal. Por lo tanto, los trabajadores que necesitamos, el servicio que necesitamos, son personas que están interesadas en las personas. Si su tarea es con las cosas, entonces una iglesia más pequeña se beneficiaría más de su presencia y contribución. Pero si su don es ayudar a las personas, entonces la iglesia más grande lo necesita desesperadamente. Tenemos, por ejemplo, en esta iglesia 80 personas llamadas visitantes pastorales. Y cada uno de ellos se compromete a cuidar hasta 10 miembros de la iglesia. Los visitan, los vigilan, los ayudan cuando están en problemas, van con ellos en necesidad, y ese es el equipo que tenemos para los miembros. Pero hay otras necesidades, hay jóvenes estudiantes, personas que pasan, personas con problemas personales que vienen a nosotros. Es una gran oportunidad de complacer al Señor y servirle. Necesitamos desesperadamente personas que puedan entregarse a otras personas, que no necesitan esperar para que les digan que este es su trabajo, que simplemente miran a su alrededor y verán a alguien solo o triste y le podrán decir: ¿puedo ser tu amigo? ¿Puedo invitarte a casa por el té? No estamos lejos. Ese es el tipo de ayuda que se necesita. La iglesia más pequeña por lo general tiene poca gente para hacer estas cosas. Una iglesia más grande por lo general está desesperadamente corta de gente para que ayude a más personas. Pero este es el servicio cristiano. Quiero resumir finalmente. Vivimos en un mundo con tiempo y espacio, y ambos son factores en servicio cristiano. En primer lugar es lo que concierne al espacio. La distancia de las personas te impide ayudarlas. Les doy un ejemplo. Estaba mi padre en Newcastle valiéndose por sí mismo. No puedo ir a verlo. Si estuviera a menos de 30 millas podría ir una vez al mes o a menudo y hacer en su casa alguna tarea. Pero la distancia me impide ser de mucha ayuda. Y cuanto más lejos estás de la gente en el espacio, más difícil es ayudarles. Por lo tanto, les digo que si te desplazas a la iglesia, mucho es más difícil servir. Mucho más difícil. El problema es este. Probablemente puedas recibir más viajando una distancia a una iglesia que te guste que lo que podrías dar yendo a la iglesia más cercana a tu casa. Pero de hecho necesitas dar y recibir. Tienes que encontrar un término medio, una iglesia que te ayude y te alimente, pero también una iglesia en la que puedas dar. Y en general, cuanto más viajes para ir a una iglesia, más recibirás y menos darás. El espacio tiene un poco que ver. Pero el factor más importante es el tiempo. El tiempo. No puedes ayudar a la gente si no les das tiempo. ¿Cómo vas a hacerlo? El tiempo es uno de los productos básicos más escasos en nuestro mundo. Todos tenemos 168 horas en la semana, creo, si mis matemáticas son correctas. Y todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Sin embargo, hay demandas sobre nosotros. Si nos desplazamos a Londres para trabajar, hay un par de horas del día que se pasan viajando. Y el tiempo es una de las cosas más escasas que hay. Tantas cosas hay que hacer que tenemos que trabajar, y hay muchas cosas que nos gustaría hacer. Puedo decir, creo, y hablo personalmente, y capaz por ustedes también, que una de las tentaciones más severas para el mal uso del tiempo en nuestros días es el televisor. Ha puesto a nuestro alcance tantas cosas sanas para ver, cosas insanas también, pero muchas cosas sanas, interesantes, cosas que te ayudan a sentir que entiendes el mundo en el que vives. Y mira los programas de la TV y ves por qué hay un programa sobre la contaminación mundial. Es un tema importante. Y piensas, ahora hay una reunión en la iglesia, ¿qué debo hacer? Y no hay duda de que la televisión se ha tragado horas de nuestro tiempo. Tarde o temprano tenemos que decir que ¿qué quiere Dios que haga con mi tiempo?
Hay un lugar para la relajación. Todos necesitamos destensar el arco y luego volver a tensarlo un poco. Pero, ¿qué quiere Dios con nuestro tiempo? Si voy a servir a Dios, entonces debe ser un servicio de tiempo completo. Debo preguntarle a Dios cuánto tiempo dedicarle a esto y cuánto tiempo dedicar a lo otro. Cuánto tiempo dedicar a la gente, solo a la gente. Y sobre todo, cuánto tiempo dedicar a Dios. Pero habiendo dicho todo eso, he presentado esto como un deber horrible, como algo duro. Créanme, es el mayor privilegio servir al Señor. No cambiaría de lugar con nadie por nada. Es un privilegio santo y enorme servir al Señor. Cuando Nehemías estaba instando al pueblo de Dios para construir la muralla de Jerusalén, una pared que ha sido recientemente excavada y que uno puede ir a ver, el muro que construyó Nehemías, cuando vi esas piedras pensé en un texto en el libro de Nehemías. Ellos terminaron el muro en 52 días, porque la gente tenía una mente para trabajar. No iban a venir simplemente a sentarse y a escuchar a Nehemías predicar, iban a trabajar, iban a construir la ciudad de Dios. Y se pusieron en ese trabajo. Y cada uno estuvo haciendo su pequeño trabajo, construyendo una pequeña parte de la muralla. Y la recompensa será escuchar un día a Jesús decir: bien hecho, siervo bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es la mayor alegría de la vida? Les diré que una de ellas es el trabajo bien hecho. Un trabajo bien hecho para poder mirar hacia atrás y decir: se ha hecho bien. ¿No es satisfactorio? El Señor, por el gozo que se le puso delante, pasó por la cruz y supo que había hecho un buen trabajo. Él dijo: está terminado. Señor, lo he terminado. Está bien hecho. Llegar al final de la vida y poder decir que has terminado el trabajo que te dio hacer. Cuando empecé a predicar, había un viejo y querido predicador local en Newcastle que trabajaba a tiempo completo y había recibido un telegrama de felicitación del rey, que en ese entonces estaba el rey. Y el chico de los telegramas había subido a su jardín y le había dado el telegrama. Y él lo había abierto en la puerta y le dijo al niño: ¿sabes que esta mañana ha llevado un mensaje del rey? El niño se levantó e hinchó el pecho y se fue marchando por el sendero. No podía esperar en subirse a la bicicleta y volver corriendo a la oficina postal y contarle a sus colegas que había llevado un telegrama del rey. Y este querido anciano me escribió después y me dijo: David, ahora que has empezado a predicar, llevas un mensaje para el Rey de Reyes. Trabajas en el servicio real. ¿No es fantástico estar en servicio real trabajando para su majestad? Bien hecho, dirá Jesús un día. Has sido bueno y fiel. Prefiero ser portero de la casa del Señor que habitar en las tiendas de maldad. Prefiero servirle a Él que a cualquier otra cosa. Oremos. Padre, es un privilegio santo servirte. Servir a tu pueblo, servir a tu mundo. Ayúdanos, pues, a hacer el bien a todos los hombres, según tengamos oportunidad, especialmente a los que te pertenecen. Ayúdanos a considerar un honor estar a disposición